Bueno, muy buenas tardes, estudiantes de undécimo. Acá la breve explicación de lo que es las guías de trabajo autónomo, la semana número 6, propiamente toda la parte de mantenimiento. Vamos a hacerlo bastante breve y cualquier consulta la pueden estar canalizando conmigo en las diferentes vías habilitadas. La pregunta que les había planteado número uno de esta guía, ¿qué es un archivo ISO? Un archivo ISO es un archivo donde usted puede guardar o puede almacenar cualquier tipo de información relacionada con eh, unidades de sistemas operativos, eh, guardar por ahí lo que es imágenes, como la palabra lo dice, que hace una copia fiel o una copia exacta, por así decirlo, del sistema de archivos, llámese NTFS, FAT, extensión, en el caso de Linux, sobre las principales distribuciones. Normalmente uno guarda acá en una especie de archivo ISO lo que es un sistema operativo, lo que es un programa para su posterior ejecución. Entonces tiene que ser una copia fiel y exacta. Si ya se descomprime, se pierden algunos atributos o algunos elementos importantes en la codificación. Entonces, cuando ustedes vayan a instalar archivos de un sistema operativo, normalmente tienen que ir en un disco compacto, DVD o CD en formato .ISO. Pregunta número 2, ¿para qué sirve el software Rufus? La pregunta venía muy planteada a la usabilidad que tiene este software. Este sistema sirve para convertir su llave malla, o bueno, más llamada llave malla, dispositivo de almacenamiento extraíble, en un tipo de unidad Live USB, o sea, que su dispositivo USB le funcione para botear. ¿Para qué es eso de botear? Para que posteriormente usted pueda formatear máquinas, pueda flashear, pueda crear unidades de respaldo gracias a esa USB. O sea, lo que usted logra hacer con eso es que su USB se convierta en una especie de disco arrancable para poder intervenir máquinas, llámese Linux, llámese Windows. Pregunta número 3, ¿cómo configurar el live de Hines Boot? Es una pregunta muy amplia, pero en resumen les puedo decir que se requiere o de un disco o de una USB para poder configurar este live, ¿ok? Usted requiere instalar este sistema operativo como un punto ISO, que ya lo explicamos, llámese en esa llave USB con el software que les mencioné anteriormente, el Rufus, o bien en una ISO en un disco. ¿Para qué sirve el Hirens? El Hirens tiene múltiples eh, opciones en las cuales me van a ayudar a mí a eh, respaldar una máquina, a darle funcionalidad, a dar pruebas de funcionamiento, particionado, copias de seguridad, antivirus, perdón, anti-malware, en fin. El cómo se configura, para hacerlo en disco, tiene que ser en un punto ISO, con la imagen descargada de la página oficial, www.hinesboot.org, y la configuran como una punto ISO en sus respectivas eh, discos compactos. Si lo van a hacer en una USB, deberían ser conveniente que lo hagan con el Rufus o el Ultimate Bond Installer o alguna otra herramienta que hay por ahí para convertir su USB o su disco como una fuente de arranque múltiple para poder dar diagnóstico a computadoras portátiles o de escritorio en caso de que tengan alguna falla y no puedan inicializarse. Pregunta número 4, ¿para qué sirve el software boteable Mini XP? Este Mini XP es una distribución muy liviana, lo que es el Windows XP, en su momento muy conocido, que me da cierto nivel de conexión a red por cable e inalámbrica. Como pueden ver acá, si la computadora está con una falla, usted se puede levantar momentáneamente con ese boot en disco o en USB para poder darle tratamiento. Y como pueden ver, trae un montón de aplicaciones de más para poder arreglar el disco, para poder arreglar la red, para poder particionar, para poder ejecutar un antivirus, para poder respaldar, para poder, en fin, cualquier tipo de daño lo puede resolver con el software XP Mini que está por ahí disponible con el Hines Boot. Número 5.
¿Para qué sirve el software booteable Linux Rescue? A diferencia del anterior, es una distribución más open. Este System Rescue CD es un sistema operativo igual de rescate que me va a ayudar a mí a intervenir una computadora. La diferencia es que es un poquito más viejo, está más basado en arquitecturas más viejillas de 32 bits y el principal propósito es darle asistencia, darle reparación, daños a su computadora a nivel de disco, a nivel de red, a nivel de arranque, a nivel de software, en fin. Usted con una llave USB o con un disco compacto puede configurar un sistema operativo de esta índole para dar soporte a cualquier computadora con la configuración pertinente. Hace poco salió la versión más reciente, ahora en julio, iniciando el mes, salió una distribución nueva, o si la quieren descargar de la página oficial. El asunto es que todo está en inglés para eventualmente dar una usabilidad. La última pregunta de esta parte, ya más o menos lo parafraseé. Dentro de las grandes usabilidades que tiene el Highness Boot está el poder funcionar del rescate. ¿Qué pueden hacer ustedes acá y qué es lo más destacable? Arreglar la reparación de arranque, por ejemplo. Esa es una. Particionar, esas dos. Podemos ejecutar antivirus, esa sería la número 3. Y pruebas de funcionamiento y ejecución, como la número 4. Eliminación de contraseñas de administrador, esa sería como la número 5. Entre otro montón de cosas, como por ejemplo recuperación de datos, que ya lo mencionaba hace un ratito, problemas a nivel del virus, problemas a nivel de la red. ¿Qué otra cosa podemos decir? Escaneo de archivos, en fin, entre otro montón de cosas que pueden investigar en detalle. Eso era la semana 6 y la semana 7. Igual eran dos preguntitas muy generales, muy básicas, que sé que investigando y cualquier duda conmigo, se van a dar cuenta de que el reconocimiento de las partes es trascendental en cualquier equipo de cómputo. ¿A qué me refiero con eso? El día de mañana ustedes lleguen a desensamblar un equipo, llámese Dell, llámese Toshiba, llámese Lenovo, llámese HP, la configuración y arquitectura va a ser similar, igual que el mecánico que ve los carros. Todos los carros tienen cuatro llantas, tienen un motor, en fin, lo mismo va a pasar con las computadoras. Todas tienen un teclado, todas tienen uno o dos discos duros, memoria RAM, entre otros componentes. Al final va a ser muy similar. Lo que les pedí era que me mencionaran cuáles eran las principales partes que tiene una computadora. En promedio podemos decir entonces que en el caso de una portátil tenemos siempre una batería, tenemos siempre un teclado, tenemos siempre un disco duro, tenemos siempre una carcasa o una eh, parte para que no haya estática en la memoria RAM y el disco duro. Y cada uno de los diferentes componentes a nivel de integración en la computadora, en su tarjeta, para su diferente usabilidad. Por ahí algunas tendrán un abanico, los diferentes parlantes, por ahí otras tendrán algunos chips y otros componentes, sus fajas y sus diferentes puentes para hacer que ellas logren funcionar, entre otra serie de componentes. Normalmente, de acuerdo a cada fabricante, hay toda una arquitectura de cómo debería estar conformado ese equipo de cómputo. ¿En qué casos usted lo va a abrir? Para ampliarle la memoria RAM, para cambiar el disco duro, para darle un mantenimiento o simplemente para rescatar algunas piezas en caso de que esta computadora se dañe. ¿Cuál es la esencia de eso? Que cualquier máquina que ustedes eventualmente vayan a darle tratamiento, por favor investiguen un poco cómo es la arquitectura, la recomendación a la hora de guardar los diferentes tornillos. Eso también lleva un orden, lleva una nomenclatura. Por eso ustedes ven que los tornillos tienen diferente tamaño, tienen que acomodarse en un orden de acuerdo a las partes, si son externas o internas de su computador. Pero en efecto, el reconocimiento de partes es poder saber qué es lo que trae la computadora. Ya les dije, igual que un mecánico cuando le da tratamiento a un vehículo, lo mismo va a pasar cuando un técnico de mantenimiento de equipo de cómputo le va a dar mantenimiento a una máquina. Hay que ser muy cauteloso y muy cuidadoso en el caso de una portátil, a diferencia de un escritorio,
ya que los componentes tienden a perderse, dañarse, en fin, son componentes más pequeños por los cuales hay que tener muchísimo más cuidado. Entonces, recuerden, dependiendo del equipo, investiguen un poco sobre el modelo, un poco del desensamble en internet y se van a dar cuenta con qué tipo de piezas y qué tipo de componentes deben de tener un extremo cuidado. Por la parte aislante, la parte de aluminio, en fin. Ven ustedes acá el cargador, el disco, en fin, los equipos son muy similares. Hay unos que son más complejos que otros. Por ejemplo, por mi experiencia les puedo decir que un HP es lo más complejo que hay. Es sumamente compleja, trae muchos componentes, viene muy asegurada, se requiere mucho adiestramiento y mucho cuidado. En el caso de una Toshiba es muchísimo más fácil hacerlo. Una Lenovo es término medio, igual que una Dell, como por así decirlo es el promedio. Pero por experiencia les puedo mencionar que una HP es bastante complicada. En el caso de una Apple, nunca he tenido la oportunidad de ver una por dentro, pero sí debe ser un poco complicado también. Entonces, la recomendación, averigüen el modelo para que se den cuenta cómo es la estructura y la arquitectura del equipo a nivel físico en términos generales. La segunda pregunta y última de esta guía, le solicitaba que tuviera un reconocimiento de algunos periféricos que le ayudaran a mejorar el rendimiento. Eso es muy relativo. Yo puedo comprar un disco duro adicional, puedo comprar un mouse portátil, puedo comprar un hub USB, puedo comprar un convertidor para VGA, HDMI, un joystick, una disquera, un control para videojuegos, en fin, la capacidad del componente va a ir de acuerdo a mi máquina. Por ejemplo, yo para qué voy a comprar eh, un joystick para jugar. Mi computadora tiene que soportar ciertas características a nivel del video. Mi tarjeta de video tiene que estar soportada para eventualmente hacer eso. Si voy a comprar un eh, hub de USB, ¿para qué es? Porque voy a tener que conectarle tal vez mi certificado de firma digital, tener que conectar un micrófono, tener que conectar un mouse y por lo tanto yo estaría dándole su usabilidad. Cada dispositivo periférico que le llegue a añadir a mi computadora va a tener una usabilidad importantísima, va a tener una tarea muy en específico. Si es un escáner, si es una impresora, si es un puerto de memoria, si es un joystick para jugar, para emular un vuelo, para emular un vehículo, en fin, todo va a tener un norte. Si es para una lectora de punto de venta, llámese lo que se llame, va a tener una usabilidad en específico para poder darle mayor rendimiento y un mejoramiento en la calidad de su computadora. Entonces, es una pregunta muy abierta que puede ser muy susceptible a diferentes puntos de vista, pero que al final la mayoría de ustedes respondieron de acuerdo a la noción que cada uno tiene. Y les felicito por eso. Cualquier duda o consulta respecto a esas guías me la hacen saber. Eso sería todo. Muchísimas gracias a todos los que vieron el video.